El gran salón de la estación Prime estaba abarrotado de seres de toda la galaxia. Representantes de cientos de mundos ocupaban sus asientos. Sus diferentes formas y colores hacían que el lugar pareciera un arcoíris viviente. Algunos tenían pelaje, otros escamas, y unos pocos parecían cristales andantes. Pero hoy, todos los ojos estaban puestos en una única figura de pie en el centro del escenario. El embajador Ket parecía cansado. Su piel azul estaba pálida y sus antebrazos temblaban ligeramente mientras se aferraba a la plataforma del orador. El Vortiano había solicitado esta sesión de emergencia y nadie sabía por qué. Durante 50 años, Ket había guardado silencio sobre el conflicto humano. Ahora, de repente, quería hablar. Amigos, comenzó Ket, su voz resonando en el silencioso salón. Me presento ante ustedes hoy, no como un guerrero orgulloso, sino como alguien que aprendió una terrible lección. Hace 50 años, mi pueblo cometió un error. Creíamos que entendíamos la guerra. Creíamos que entendíamos la victoria. Estábamos equivocados. Un murmullo bajo recorrió la multitud. El imperio Vortiano era conocido por su poderío militar. Habían conquistado docenas de mundos. ¿Qué podría haberlos sacudido de tal manera? Algunos de ustedes han oído susurros sobre los humanos, continuó Ket. Saben que luchamos contra ellos. Saben que perdimos naves, pero no saben la verdad. No saben lo que realmente son. Presionó un botón y un holograma apareció sobre su cabeza. Mostraba un mapa estelar con varios sistemas marcados en rojo. Aquí es donde empezó. El sistema Kepler. Encontramos una pequeña estación de investigación humana allí. Solo una estación, tal vez 200 personas. Teníamos 12 naves de guerra. Nuestros generales lo llamaron una misión de limpieza. La voz de Ket se hizo más baja, y el salón se esforzó por escuchar. Los rodeamos. Enviamos el mensaje habitual. Ríndanse y serán reubicados. Resistan y serán destruidos. Cada especie que habíamos conocido eligió la rendición. Tenía sentido. ¿Por qué morir cuando podías vivir? El holograma cambió, mostrando la estación de investigación como un pequeño punto rodeado por las naves vortianas más grandes. Los humanos respondieron con una sola palabra. No. Varios delegados se rieron. Una palabra contra 12 naves de guerra les parecía gracioso. Pensamos que estaban fanfarroneando, dijo Ket, su rostro sin mostrar humor. Pensamos que cambiarían de opinión cuando vieran nuestras armas cargándose. Fuimos pacientes. Les dimos tiempo para pensar. Hizo una pausa, mirando sus manos. Usaron ese tiempo para convertir su estación de investigación en una bomba. La risa cesó. Cuando nos acercamos, detonaron su propio hogar, su propia gente, sus propios hijos. La explosión fue tan grande que destruyó 3 de nuestras naves y dañó otras 2. 200 humanos murieron en esa explosión. Eligieron la muerte antes que la rendición. Un delegado zelandés se puso de pie, sus tentáculos verdes ondeando. Embajador Ket, esto es solo un incidente. Quizás eran fanáticos. Oh, siéntese, dijo Ket con firmeza. No he terminado. El zelandés regresó lentamente a su asiento. Después de la explosión, encontramos cápsulas de escape. 37 humanos habían sobrevivido. Se dirigían a un campo de asteroides. Mis comandantes querían olvidarse de ellos. 37 personas no pueden hacerle daño a nadie, decían. Pero nuestras órdenes eran claras. Ningún humano podía quedar vivo en nuestro territorio. El holograma mostró el campo de asteroides, una región oscura llena de rocas flotantes. Los seguimos. 9 naves ahora, después de las pérdidas en la estación, contra 37 civiles. Debería haber terminado en minutos. La voz de Ket se volvió hueca. Nos tomó 3 días. Presionó otro botón. El holograma mostró el interior de una vieja instalación minera. Habían encontrado una mina abandonada. Con herramientas para excavar rocas, construyeron armas. Con computadoras para rastrear minerales, crearon un sistema de defensa. Con cargas mineras para romper asteroides, convirtieron todo el campo en una trampa mortal. Las imágenes mostraban modificaciones toscas pero efectivas,
láseres de minería montados en torretas improvisadas, procesadores convertidos en lanzamisiles, equipo de perforación transformado en blindaje. La comandante Blake era su líder, dijo Ket. Una mujer que estudiaba plantas antes de la guerra. No tenía entrenamiento militar. Pero entendió algo que nosotros no. ¿Qué? Preguntó un delegado desde el fondo. Entendió que los humanos no luchan para ganar. Luchan para asegurarse de que tú también pierdas. Ket hizo un gesto y el holograma mostró la batalla. Naves bortianas se movían con cuidado a través del campo de asteroides mientras explosiones florecían a su alrededor. Durante 3 días, nos mantuvieron a raya. Cada vez que avanzábamos, las minas explotaban. Cada vez que intentábamos desembarcar tropas, sus armas improvisadas nos hacían retroceder. Usaron sus propias naves de suministro como señuelos, llenándolas de explosivos y enviándolas contra nuestra flota. La pantalla mostraba naves bortianas dañadas y a la deriva, sus cascos destrozados por cargas mineras. Al tercer día, finalmente logramos abrirnos paso. Perdimos 2 naves más, pero llegamos a la instalación. Estábamos listos para capturar a los sobrevivientes. Las manos de Ket se cerraron en puños. La instalación estaba vacía, pero Blake nos había dejado un mensaje. Unas palabras aparecieron en el holograma, escritas con letras simples: no nos rendimos. No nos retiramos. No pedimos piedad y no la damos. Habían escapado en cápsulas mineras mientras luchábamos contra las defensas automatizadas. Pero antes de irse, habían preparado toda la instalación para que explotara cuando entráramos. El holograma mostró una explosión masiva cuando la instalación minera detonó. Perdí a la mitad de mi tripulación restante en esa explosión. Buenos soldados que tenían familias, que tenían futuros. Blake los mató a todos con equipo diseñado para cavar agujeros en rocas. Ket levantó la vista hacia los delegados reunidos. Pero eso no fue el final. Rastreamos a los sobrevivientes hasta sus colonias de origen. Pensamos que seguramente ahora, enfrentando a nuestra flota restante, entrarían en razón. Nos quedaban 6 naves de guerra. Ellos habían convertido naves de carga y mineras. Sacudió la cabeza lentamente. No entraron en razón. Vieron objetivos. El salón estaba completamente en silencio ahora. Incluso el sistema de reciclaje de aire parecía más silencioso. El general Hayes nos recibió en la colonia. Su nave insignia era un carguero de mineral convertido. No tenía blindaje, ni armas reales. Cuando le ofrecí los términos de la rendición, se rió. La voz de Ket se quebró ligeramente. Dijo: ya se lo dijimos. No nos rendimos. Luego, embistió su nave contra la mía. El holograma mostró la colisión, la explosión, los escombros. Hayes murió con una sonrisa en su rostro. Lo vi a través de la ventana de su puente mientras su nave se desintegraba. Estaba feliz de morir si eso significaba llevarnos con él. Ket miró alrededor de la sala, encontrando tantas miradas como pudo. Eso fue hace 50 años. Ahora oigo que la hegemonía zelandesa se prepara para atacar el espacio humano. Creen que su tecnología marcará la diferencia. Creen que pueden tener éxito donde nosotros fracasamos. Se enderezó, su voz volviéndose más fuerte. Estoy aquí para decirles: no ataquen a los humanos. No son como nosotros. Cuando perdemos, nos rendimos y esperamos piedad. Cuando ellos pierden, siguen luchando hasta arrastrarte con ellos. La advertencia flotó en el aire como algo físico. No dan últimas oportunidades, dijo Ket finalmente. Porque ellos no las piden. El embajador Ket hizo una pausa por un momento, dejando que sus palabras se asentaran en las mentes del Consejo Galáctico. El gran salón permaneció en silencio, esperando que continuara. Podía ver la duda en sus ojos. Todavía no entendían lo que los humanos eran realmente. Veo que no me creen, dijo Ket, con voz firme. ¿Creen que estoy exagerando? ¿Creen que el miedo me ha debilitado? Déjenme contarles exactamente lo que pasó en ese campo de asteroides. Déjenme hablarles de la comandante Blake. Presionó otro botón en su panel de control. El holograma sobre él cambió,
mostrando una vista detallada de la instalación minera donde los supervivientes humanos se habían escondido. Blake era botánica, continuó Kate. Estudiaba flores y árboles antes de la guerra. Tenía 2 hijos en la tierra, un esposo que trabajaba en una biblioteca. No era una soldado, pero cuando la acorralamos a ella y a otros 36 supervivientes en esa vieja mina, se convirtió en otra cosa. El holograma se acercó, mostrando el interior de la instalación. Las modificaciones toscas estaban por todas partes. El equipo de minería había sido desmontado y reconstruido como armas. Rodeamos el campo de asteroides con nuestras 9 naves restantes. La instalación estaba en lo profundo, protegida por cientos de rocas flotantes. Les enviamos un mensaje: ríndanse ahora y serán exiliados a un planeta prisión. Sus familias podrán visitarlos. Vivirán. Las 4 manos de Kate señalaron la pantalla. La respuesta de Blake llegó en 2 minutos. Dijo: ya se lo dijimos. No nos rendimos. Si nos quieren, vengan a por nosotros. Un delegado del colectivo de cristal levantó una mano resplandeciente. Seguramente estaba fanfarroneando. 37 personas contra 9 naves de guerra. Eso es lo que pensamos, replicó Kate. El almirante Vex era mi oficial al mando entonces. Estaba confiado. Dijo: estos humanos son criaturas emocionales. Hacen amenazas que no pueden cumplir. Estaremos en casa para la cena. El holograma mostró a la flota bortiana moviéndose hacia el campo de asteroides. Las naves eran masivas en comparación con las rocas flotantes a su alrededor. Entramos en el campo en formación. Nuestros sensores mostraban la instalación a unos 10 km de distancia. Acercamiento simple, captura simple. El almirante Vex incluso preparó las cápsulas de transporte de prisioneros. La expresión de Kate se ensombreció. La primera explosión vino de la nada. Una carga minera escondida en un pequeño asteroide. Dejó fuera de combate los motores de nuestro destructor líder. Nos detuvimos para ayudar, pensando que era solo una bomba. La pantalla mostró la nave dañada flotando indefensa entre las rocas. Luego vino la segunda explosión, y la tercera. Blake había pasado 3 días convirtiendo todo el campo de asteroides en un campo de minas. Cada roca podía ser una bomba. Cada sombra podía ocultar la muerte. El holograma animó la batalla. Naves bortianas se movían lentamente por el campo mientras explosiones florecían a su alrededor como flores mortales. Intentamos escanear en busca de las bombas, pero Blake fue astuta. Había usado los metales naturales de los asteroides para ocultar las cargas. Nuestros sensores no podían distinguir entre una roca normal y una llena de explosivos. Kate hizo una pausa, recordando. Después de 6 horas, habíamos perdido otra nave y teníamos 4 más dañadas. El almirante Vex se estaba enfadando. Nos ordenó abrirnos paso a la fuerza, destruir cada asteroide en nuestro camino. La pantalla mostró armas de energía bortianas disparando, convirtiendo asteroides en polvo y escombros. Fue entonces cuando Blake nos mostró su segunda sorpresa. Nos había estado observando a través de cámaras ocultas en las rocas. Cada vez que destruíamos un asteroide, ella detonaba cargas en otras áreas, creando más escombros tras los que esconderse. Estaba usando nuestras propias armas en nuestra contra. Un delegado mántide chasqueó sus mandíbulas nerviosamente. ¿Cómo podía coordinar tantas explosiones? La instalación minera tenía un sistema informático central, explicó Kate. Blake lo había conectado a todas las cargas. Podía activar cualquier bomba en el campo desde su centro de mando. Estaba jugando con nosotros como un niño juega con sus juguetes. El holograma mostró la vista desde el interior de la instalación minera. Blake estaba sentada frente a una serie de monitores, observando a las naves bortianas luchar a través de su trampa. Su rostro estaba tranquilo, concentrado. Parecía que estaba resolviendo un rompecabezas, no luchando por su vida. En el segundo día, el almirante Vex probó un nuevo enfoque. Envió pequeños cazas por delante para despejar el camino. Naves más rápidas que podían esquivar las explosiones. La pantalla mostró elegantes cazas bortianos zigzagueando entre los asteroides.
Blake también estaba preparada para esto. Había equipado algunas de las cargas con sensores de movimiento. Cuanto más rápido se movían los cazas, más bombas explotaban. Nuestros pilotos tenían que elegir: moverse lentamente y ser blancos fáciles, o moverse rápido y activar más explosiones. Ket hizo un gesto y el holograma mostró caza tras caza siendo destruido. Perdimos 12 cazas en 4 horas. Buenos pilotos, guerreros experimentados. Blake los mató a todos sentada en una silla, presionando botones en una computadora. Para el tercer día, el almirante Vex estaba desesperado. Había perdido 2 naves por completo y tenía 6 más gravemente dañadas. Decidió atravesar el campo a toda velocidad, aceptando las pérdidas. El holograma mostró a las naves bortianas restantes cargando hacia adelante, con explosiones estallando a su alrededor. Blake nos dejó pasar. Esperó hasta que estuvimos casi en la instalación, hasta que pensamos que habíamos ganado. Entonces, activó su sorpresa final. La voz de Ket bajó a casi un susurro. Había convertido la planta de procesamiento de minerales de la instalación en una bomba masiva. Cuando estuvimos lo suficientemente cerca, la detonó. La explosión fue tan grande que agrietó asteroides a 5 kilómetros de distancia. La pantalla mostró la enorme explosión, con escombros volando en todas direcciones. Perdí otra nave y la mayor parte de mi tripulación en esa explosión, pero de alguna manera, algunos de nosotros sobrevivimos. Llegamos a la instalación. Ket miró alrededor del salón. Estaba vacía. Blake y su gente habían escapado en cápsulas mineras mientras nosotros luchábamos por el campo. Pero nos había dejado algo. Unas palabras aparecieron en el holograma. Bienvenidos a nuestro hogar. Lástima que no podamos quedarnos a charlar. Blake. Debajo del mensaje había un temporizador. Contando hacia atrás desde 60 segundos. El salón estaba completamente en silencio ahora. Blake había preparado toda la instalación para explotar. Quería asegurarse de que entendiéramos su mensaje. Incluso en la derrota, incluso mientras huía, no nos dejaría tener su base. El holograma mostró a soldados bortianos corriendo desesperadamente hacia sus naves. Cuando la cuenta atrás llegó a 0, la mitad de mi tripulación restante murió en esa explosión. La instalación se llevó otras 3 de mis naves consigo cuando explotó. Blake había matado a más de los nuestros mientras huía que mientras luchaba. Ket se enderezó, mirando a cada delegado. Esa noche, mientras contábamos a nuestros muertos, el almirante Vex dijo algo que nunca olvidaré. Dijo: estos humanos no luchan como soldados. Luchan como virus. No intentan vencerte. Intentan asegurarse de que vencerlos te mate a ti también. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Blake y sus 36 supervivientes habían destruido o dañado 13 naves de guerra bortianas. Habían matado a más de 3.000 de los nuestros. Y lo habían hecho todo con equipo de minería y habilidades de arreglos florales. La voz de Ket se volvió firme. Fue entonces cuando aprendimos la primera regla sobre los humanos: no luchan para ganar. Luchan para asegurarse de que tú tampoco puedas ganar. Los delegados en el salón del Consejo Galáctico se movieron incómodos en sus asientos. El embajador Ket podía ver el miedo comenzando a filtrarse en sus ojos, pero no había terminado. Lo peor estaba por llegar. Después del campo de asteroides, continuó Ket, el almirante Vex quería volver a casa. Había perdido 7 naves y la mayor parte de su tripulación. Dijo que habíamos aprendido nuestra lección sobre los humanos, pero el alto mando no estuvo de acuerdo. El holograma sobre Ket cambió, mostrando un nuevo sistema estelar con varios planetas orbitando un sol amarillo. Los humanos que escaparon se dirigían a las colonias exteriores. La inteligencia militar dijo que Blake y sus supervivientes advertirían a los otros humanos sobre nuestras tácticas. Dijeron que teníamos que terminar el trabajo antes de que se corriera la voz. La voz de Ket se cargó de recuerdos. Así que lo seguimos. 6 naves dañadas contra lo que pensábamos que serían colonos asustados. Todavía creíamos que podíamos terminar esto rápidamente. La pantalla se acercó a uno de los planetas, mostrando ciudades y estaciones espaciales en órbita. Cuando llegamos a la colonia Nueva Boston,
encontramos algo inesperado. Los humanos nos estaban esperando. El general Hayes había tomado el mando de su fuerza de defensa. Una nueva figura apareció en el holograma. Hayes era un hombre alto y delgado, de pelo cano y ojos tranquilos. Llevaba un uniforme militar sencillo, sin condecoraciones. Hayes había sido un oficial de logística, explicó Kett. Su trabajo era mover suministros y equipo. Nunca había comandado una flota de batalla, pero cuando el mensaje de Blake llegó a la colonia, se convirtió en su líder. El holograma mostró la fuerza de defensa humana. Era una extraña colección de naves, cargueros, naves mineras, transportes de pasajeros y unas pocas patrulleras viejas. Enviamos a Hayes el mismo mensaje que habíamos enviado a todos los demás: ríndanse y serán reubicados. Su gente no sufrirá daños. Kett hizo una pausa, recordando la respuesta de Hayes. Hayes respondió con un mensaje de video. Estaba de pie en el puente de su nave insignia, un carguero convertido llamado la Estrella de la Mañana. Detrás de él, podíamos ver dibujos infantiles en las paredes, fotos de familias, de mascotas, del hogar. El holograma mostró a Hayes hablando tranquilamente a la cámara. Dijo: Almirante Vex, tengo un mensaje de la comandante Blake. Dice: gracias por la práctica de tiro. También dice: tenemos un regalo para ustedes. Esperamos que les gusten las sorpresas. Varios delegados en la sala del consejo emitieron sonidos nerviosos. Estaban empezando a comprender cómo pensaban los humanos. Deberíamos haber huido entonces, dijo Kett en voz baja. Deberíamos habernos dado la vuelta y no haber vuelto jamás. Pero el almirante Vex estaba furioso. Había perdido demasiadas naves, demasiados amigos. Quería venganza. El holograma mostró el comienzo de la batalla. Las naves bortianas, todavía más grandes y poderosas, se movieron hacia la flota humana. La batalla debería haber terminado en minutos. Nuestras armas eran más fuertes, nuestro blindaje más grueso, nuestras tripulaciones más experimentadas. Pero Hayes había aprendido del ejemplo de Blake. La pantalla mostró a las naves humanas moviéndose en patrones extraños, sin permanecer nunca en un lugar el tiempo suficiente para ser blanco efectivo. Hayes no intentó luchar nave contra nave. Usó sus cargueros como arietes, llenándolos de explosivos y enviándolos contra nuestras naves. Usó naves mineras para dejar escombros en nuestro camino. Usó transportes de pasajeros como señuelos, haciéndonos malgastar munición en cascarones vacíos. Kett hizo un gesto y el holograma mostró un carguero embistiendo un crucero bortiano. Ambas naves explotaron en una bola de fuego. La capitana Reed comandaba ese carguero, dijo Kett. Tenía 3 hijos en la colonia. Podría haber evacuado con los otros civiles. En cambio, se ofreció voluntaria para pilotar la nave Ariete. La pantalla mostró el rostro de Reed en los momentos previos al impacto. Como Hayes, estaba sonriendo. Reed murió destruyendo mi nave hermana, la Gloria Victoriosa. 400 miembros de la tripulación bortiana murieron con ella. Cambió su vida por 400 de las nuestras y parecía feliz con el trato. Un delegado cristalino levantó un apéndice reluciente. Seguramente esto era desesperación, no estrategia. Eso es lo que pensamos, replicó Kett. Pero Hayes tenía más sorpresas. El holograma mostró cazas humanos, diminutos en comparación con las naves bortianas, pululando alrededor de las naves más grandes. Estos no eran cazas militares. Eran transbordadores civiles, cápsulas de trabajo, incluso aeronaves personales. Los pilotos eran maestros, granjeros, tenderos, gente que nunca había disparado un arma con ira. La pantalla mostró una de las pequeñas naves colocando algo en el casco de una nave bortiana. Estaban colocando bombas a mano. Estos pilotos civiles volaban lo suficientemente cerca como para tocar nuestras naves, colocando cargas mineras en nuestros cascos, y luego se alejaban antes de las explosiones. La voz de Kett se llenó de una mezcla de horror y admiración. Miller era una maestra de escuela. Enseñaba matemáticas a niños de 8 años. Pero ese día, voló su transbordador hasta nuestra nave insignia y pegó una bomba en nuestra toma de motor.
La explosión inutilizó nuestro motor principal. El holograma mostró el transbordador de Miller, diminuto contra la masiva nave bortiana. Cuando intentamos capturar su transbordador, Miller detonó otra bomba dentro de su propia nave. Murió antes de ser hecha prisionera. Una maestra que pasó su vida ayudando a los niños a aprender se convirtió en un arma que casi destruyó nuestra nave de mando. La batalla continuó en el holograma, mostrando tácticas humanas cada vez más desesperadas. Durante 6 horas, siguieron viniendo. Cada vez que destruíamos una de sus naves, aparecían 2 más. Cuando se quedaban sin armas, usaban sus naves como armas. Cuando sus naves eran destruidas, los supervivientes se ponían trajes espaciales y seguían luchando con herramientas de mano. Ket señaló la pantalla, mostrando figuras en trajes espaciales flotando entre las naves. El ingeniero Park había estado trabajando en el sistema de reciclaje de agua de la colonia cuando comenzó la batalla. Cuando su nave de reparación fue destruida, no intentó escapar. Flotó en el espacio con un soplete de soldar, intentando cortar nuestro blindaje del casco. El holograma mostró a Park, una pequeña figura en un voluminoso traje espacial, trabajando metódicamente en el costado de una gigantesca nave de guerra. Debería haber sido gracioso. Un hombre con una herramienta simple intentando dañar una nave diseñada para sobrevivir a impactos de asteroides. Pero Park no estaba solo. La pantalla mostró docenas de figuras similares, todas trabajando en diferentes partes de las naves bortianas. Estaban por todas partes. Trabajadores de mantenimiento, técnicos, incluso conserjes, todos flotando en el espacio, todos tratando de dañar nuestras naves con las herramientas que tuvieran. La mayoría murió, pero algunos tuvieron éxito. Pequeños agujeros se convirtieron en grandes agujeros. Grandes agujeros se convirtieron en fallas críticas. La voz de Ket se volvió silenciosa por el respeto. Hayes coordinó todo desde su nave insignia. Incluso cuando la estrella de la mañana estaba inutilizada, incluso cuando su puente estaba en llamas, siguió dando órdenes, animando a su gente, siguió luchando. El holograma mostró la nave de Hayes, gravemente dañada, pero aún en movimiento. Finalmente, el almirante Vex tuvo suficiente. Ordenó a todas las naves restantes que concentraran el fuego en la nave insignia de Hayes. Íbamos a terminar esto matando a su líder. La pantalla mostró haces de energía convergiendo en la nave humana. Hayes podría haberse rendido entonces. Su nave se moría. Su tripulación se moría. Su colonia estaba a punto de caer. Cualquier comandante razonable habría intentado salvar a su gente. Ket miró alrededor de la sala del consejo. Pero Hayes no era razonable. Era humano. El holograma mostró a la estrella de la mañana girando hacia la nave insignia bortiana, sus motores brillando cada vez más. Hayes configuró su reactor para sobrecargarse y apuntó su nave directamente hacia nosotros. Iba a embestir la nave insignia y llevarse al almirante Vex con él. La pantalla mostró el rumbo de colisión, las 2 naves corriendo una hacia la otra. En el último segundo, el almirante Vex ordenó un giro de emergencia. Apenas evitamos el impacto. La nave de Hayes explotó justo donde habíamos estado, lo suficientemente cerca como para que la explosión dañara nuestro casco. Ket hizo una pausa, su voz pesada por el recuerdo. A través del visor, pude ver a Hayes en su puente mientras su nave se desintegraba. Todavía estaba dando órdenes a su tripulación, todavía tratando de salvar a su gente. Incluso mientras cabalgaba su nave en explosión hacia la muerte, el embajador levantó la vista hacia los delegados reunidos. Y estaba sonriendo. Igual que Blake, igual que Reed, igual que todos ellos. Estaba feliz de morir si eso significaba herirnos. El salón quedó en silencio, excepto por el zumbido de los recicladores de aire. Fue entonces cuando lo entendí, dijo Ket finalmente. Los humanos no luchan por la victoria. Luchan por puro despecho. Prefieren morir antes que dejarte ganar fácilmente. El embajador Ket permaneció en silencio por un momento, observando los rostros de los delegados del Consejo Galáctico. Podía ver la incredulidad en sus ojos. Todavía pensaban que estaba contando historias, no compartiendo la verdad sobre la verdadera naturaleza de la humanidad. Después de Nueva Boston,
continuó Ket. Regresamos a casa cojeando con 3 naves dañadas. La mitad de nuestra flota había desaparecido. El almirante Vex estaba destrozado, mental y físicamente. Repetía lo mismo una y otra vez: no son naturales. Ninguna especie lucha así. El holograma sobre Ket cambió, mostrando los grandes salones del alto mando bortiano. Generales y almirantes estaban sentados alrededor de una mesa masiva, sus rostros serios. Cuando informamos lo que había sucedido, nuestros líderes no nos creyeron. Dijeron que estábamos poniendo excusas por nuestros fracasos. Dijeron que los humanos eran solo otra especie primitiva que necesitaba ser controlada. Los antebrazos de Ket gesticularon con impotencia. El general Fine era el peor. Nunca había luchado contra humanos. Dijo que éramos débiles, que habíamos dejado que las emociones nublaran nuestro juicio. Convenció al alto mando de que lo que necesitábamos era una fuerza abrumadora. La pantalla mostró una flota masiva de naves, cientos de navíos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Reunieron la gran flota, 300 naves de guerra bajo el mando del almirante Dex, la fuerza militar más grande en la historia bortiana. Iban a resolver el problema humano de una vez por todas. Un delegado mántide chasqueó sus mandíbulas. Seguramente 300 naves podrían encargarse de unas pocas colonias humanas. La risa de Ket fue amarga. Eso es exactamente lo que dijo el almirante Dex. Lo llamó control de plagas. Dijo que barrerían el espacio humano en 3 semanas y estarían en casa para la celebración de la victoria. El holograma mostró los sistemas estelares humanos, ahora defendidos por flotas ensambladas apresuradamente. Pero los humanos también se habían estado preparando. La noticia de nuestros ataques se había extendido por sus colonias. Sabían que íbamos. La pantalla se acercó a una masiva línea defensiva. Cientos de naves, estaciones espaciales y plataformas orbitales formaban una barrera en el espacio. La llamaron la línea de defensa Titán. Cada nave militar humana, cada nave civil convertida, cada estación espacial armada que pudieron mover. La capitana Rosa comandaba la defensa. Una nueva figura apareció en el holograma. Rosa era una mujer de mediana edad con pelo negro corto y ojos cansados. Llevaba un uniforme de flota simple con insignias de capitán. Rosa había sido capitana de un carguero antes de la guerra, explicó Ket. Movía suministros entre colonias, nada más. Pero cuando la gran flota se acercó, se convirtió en la comandante de la última resistencia de la humanidad. La pantalla mostró la nave insignia de Rosa, un carguero pesado convertido y erizado de armas. Cuando el almirante Dex envió su demanda de rendición, la respuesta de Rosa fue transmitida en todos los canales humanos. Cada humano en su territorio escuchó sus palabras. La imagen de Rosa apareció más grande. Hablando directamente a la cámara, dijo: Almirante Dex, ha venido desde muy lejos para morir. Le hemos preparado una cálida bienvenida. Cada nave humana, cada estación humana, cada casa humano está listo para hacerle pagar por cada metro de espacio que tome. No nos rendimos. No nos retiramos. Haremos que se ganen cada victoria con sangre. El holograma mostró a la masiva flota bortiana acercándose a la línea de defensa humana. El almirante Dex estaba confiado. 300 naves contra quizás 60 naves humanas. Las probabilidades eran imposibles. Ket hizo una pausa, su voz volviéndose pesada. La batalla duró 6 meses. Se oyeron jadeos de varios delegados. 6 meses era inaudito para una batalla espacial. La estrategia de Rosa era simple, continuó Ket. Hacer que cada metro de espacio nos costara caro. Los humanos no intentaron ganar. Intentaron hacer que ganar fuera demasiado costoso de soportar. El holograma mostró el primer enfrentamiento. Naves humanas cargaron directamente contra la flota bortiana, explotando contra las naves más grandes. En la primera hora, destruimos 20 naves humanas. El almirante Dex estaba complacido. A ese ritmo, la batalla terminaría por la tarde. La pantalla mostró más naves humanas acercándose, pero estas eran diferentes. Pero los humanos no habían terminado. Estas nuevas naves estaban llenas de explosivos,
pilotadas por voluntarios que sabían que no volverían a casa. Ket señaló una de las naves en la pantalla. El teniente Park tenía 19 años. Se había unido a la Armada Humana 3 meses antes. Su nave ya estaba dañada, pero en lugar de retirarse, la apuntó hacia nuestra nave insignia y activó sus motores. El holograma mostró la nave del joven humano corriendo hacia el buque de mando bortiano. Park podría haberse eyectado. Su cápsula de escape le habría salvado la vida. En cambio, se quedó con su nave y la estrelló directamente contra nuestro crucero, el Gloria Eterna. Ambas naves fueron destruidas. Park cambió su vida por 800 de las nuestras. La batalla continuó en la pantalla, mostrando oleada tras oleada de ataques humanos. Por cada nave que destruíamos, aparecían 2 más. Cargueros llenos de bombas, transatlánticos convertidos en plataformas de misiles, incluso yates civiles armados con cargas mineras. Un delegado cristalino brilló nerviosamente. ¿De dónde sacaron tantas naves? Cada humano que podía volar se ofreció voluntario, replicó Ket. Los granjeros trajeron sus fumigadores. Los mineros trajeron sus cargueros de mineral. Las familias trajeron sus transbordadores personales. Todos querían luchar. El holograma mostró una asombrosa variedad de naves, desde masivos cargueros hasta diminutas naves personales. La doctora Chen era una investigadora médica. Había pasado su vida salvando gente, curando a los enfermos. Pero cuando llegó la llamada, cargó su nave de investigación con explosivos y la estrelló contra nuestra línea de batalla. La pantalla mostró la pequeña nave de Chen zigzagueando entre las masivas naves bortianas. La nave de Chen era demasiado pequeña para hacer mucho daño, pero no estaba sola. Otras 50 naves civiles siguieron su ejemplo. 50 personas que nunca habían sido soldados, todas eligiendo morir como guerreros. Las escenas de batalla se volvieron más desesperadas, mostrando estaciones espaciales humanas siendo movidas a la zona de combate. Cuando sus naves móviles fueron destruidas, los humanos comenzaron a usar sus estaciones espaciales como armas. Movían plataformas orbitales enteras a nuestro paso, y luego las detonaban cuando nos acercábamos. Ket hizo un gesto para mostrar una explosión masiva en el espacio. El comandante de estación Lee tenía 10.000 civiles en su plataforma. Cuando el almirante Dex exigió la rendición, Lee evacuó a los civiles y convirtió su estación en una bomba gigante. El holograma mostró la estación espacial, tan grande como una pequeña ciudad, moviéndose lentamente hacia la flota bortiana. Lee podría haberse rendido. Sus civiles estaban a salvo. Su deber estaba cumplido. Pero se quedó con su estación y la estrelló contra nuestra formación. La explosión destruyó 12 de nuestras naves. La pantalla mostró mes tras mes de lucha, con el número de humanos disminuyendo lentamente, pero las pérdidas bortianas aumentando constantemente. Para el tercer mes, el almirante Dex había perdido la mitad de su flota. Para el quinto mes, le quedaban 70 naves. A los humanos les quedaban quizás 20 naves, pero seguían luchando. La voz de Ket se volvió silenciosa por el respeto. La nave insignia de la capitana Rosa fue la última en caer. Su nave era un amasijo en llamas. Su tripulación estaba muerta o moribunda. Sus armas habían desaparecido. Cualquier comandante cuerdo se habría rendido. El holograma mostró la nave dañada de Rosa flotando en el espacio con fuegos ardiendo en su interior. En cambio, Rosa activó su autodestrucción y apuntó su nave a la nave insignia del almirante Dex. Murió en la explosión, pero se llevó nuestra nave de mando con ella. La pantalla mostró la explosión final. 2 naves destruyéndose mutuamente en una bola de fuego. Cuando la batalla finalmente terminó, al almirante Dex le quedaban 50 naves de 300. La línea de defensa humana había desaparecido, pero también la mayor parte de nuestra gran flota. Ket miró alrededor de la sala del consejo. El almirante Dex regresó a casa, un hombre destrozado. Dijo lo mismo que había dicho el almirante Vex: no son naturales. Ninguna especie debería luchar así. La voz del embajador se volvió firme. Fue entonces cuando aprendimos la segunda regla sobre los humanos: no luchan hasta que no pueden ganar. Luchan hasta que tú tampoco puedes ganar.
El gran salón de la estación Prime estaba completamente en silencio. El embajador Ket podía ver la conmoción en los ojos de los delegados. Finalmente comenzaban a comprender lo que la humanidad era realmente. Pero su historia aún no había terminado. Después de la línea de defensa Titán, dijo Ket en voz baja, el imperio Vortiano estaba quebrado. Habíamos perdido nuestra gran flota, nuestros mejores almirantes y el respeto de nuestro propio pueblo. La guerra había durado 2 años y nos había costado todo. El holograma sobre él mostró mundos vortianos. Sus ciudades oscurecidas, sus poblaciones de luto. Nuestra economía colapsó. Nuestro ejército estaba en ruinas. Nuestros aliados nos abandonaron. Todo porque habíamos intentado conquistar a una especie que se negaba a ser conquistada. Los antebrazos de Ket temblaron ligeramente mientras continuaba. Los humanos nunca pidieron términos de paz. Nunca exigieron territorio ni reparaciones. Simplemente esperaron, como si supieran que no podíamos continuar. La pantalla mostró naves humanas patrullando sus fronteras, pero sin avanzar hacia el espacio vortiano. El alto mando quería intentarlo de nuevo. Hablaron de construir nuevas flotas, desarrollar mejores armas, encontrar las debilidades humanas. Pero el almirante Dex los detuvo. Una nueva figura apareció en el holograma. El almirante Dex parecía más viejo, su rostro marcado por el agotamiento y la pérdida. Dex había luchado contra los humanos durante 6 meses. Había visto de lo que eran capaces. Cuando los generales exigieron otro ataque, dijo algo que puso fin a la guerra. Ket hizo una pausa, dejando que el momento creciera. Dijo, caballeros, no podemos derrotar a un enemigo que considera la destrucción mutua como una victoria. Los humanos no quieren conquistarnos. Quieren asegurarse de que conquistarlos nos mate, y son muy buenos en eso. El holograma mostró las negociaciones de paz finales. No había representantes humanos presentes. Declaramos el fin de las hostilidades. Nos retiramos de todo el territorio humano. Prometimos no volver a atacarlos nunca más. Los humanos nunca respondieron a nuestros mensajes. Simplemente aceptaron nuestra rendición sin reconocerla. Un delegado zelandés levantó un tentáculo. Pero seguramente, embajador, eso fue hace 50 años. Los humanos deben haber cambiado. La tecnología avanza. Las civilizaciones evolucionan. La risa de Ket fue amarga. Eso es lo que piensa la hegemonía zelandesa. El holograma cambió, mostrando informes de noticias recientes. Flotas zelandesas se estaban concentrando cerca del espacio humano, sus comandantes confiados en su tecnología superior. Hace 3 días, el almirante zelandés Caín envió un ultimátum a las colonias humanas. Exigió que se sometieran a la autoridad zelandesa o se enfrentaran a las consecuencias. La pantalla mostró a Caín, un orgulloso zelandés de piel verde y múltiples brazos, hablando con confianza a sus oficiales. Caín cree que sus escudos avanzados y armas cuánticas marcarán la diferencia. Piensa que los zelandeses pueden tener éxito donde nosotros fracasamos. Ket hizo un gesto y el holograma mostró la respuesta humana. Era un simple mensaje transmitido en todas las frecuencias. Los humanos respondieron con una sola frase: ya les dijimos que no nos rendimos. El salón estalló en un murmullo nervioso. Los delegados finalmente estaban comprendiendo las implicaciones. Ayer, continuó Ket, comenzaron las primeras escaramuzas. Exploradores zelandeses se encontraron con naves de patrulla humanas cerca de la frontera. La pantalla mostró los informes de batalla. 3 naves zelandesas destruidas, una nave humana perdida. El almirante Caín se sorprendió por las tácticas humanas. Sus naves todavía no son tan avanzadas como la tecnología zelandesa, pero luchan de la misma manera que siempre lo han hecho. Ket señaló la pantalla táctica. El capitán Murphy comandaba la patrulla humana. Cuando su nave fue inutilizada, no intentó escapar. Puso su reactor en sobrecarga y embistió la nave insignia zelandesa. La imagen mostró la explosión. 2 naves muriendo juntas en fuego y luz. Murphy murió con una sonrisa en su rostro, igual que Hayes, igual que Rosa, igual que todos ellos. Estaba feliz de cambiar su vida por una nave zelandesa. El embajador miró alrededor de la sala del consejo,
encontrando tantas miradas como pudo. El ejército zelandés está confiado. Tienen mejores armas, escudos más fuertes, naves más rápidas. Creen que la tecnología los salvará. La voz de Ket se cargó de certeza. Están equivocados. La tecnología no importa cuando a tu enemigo no le importa la supervivencia. Las tácticas no importan cuando tu oponente considera la muerte un resultado aceptable. El holograma mostró colonias humanas preparándose para la guerra. Naves civiles estaban siendo convertidas en plataformas de armas. Los niños estaban siendo evacuados y los voluntarios hacían fila en los centros de reclutamiento. Los humanos están haciendo exactamente lo que hicieron hace 50 años. Están convirtiendo toda su civilización en un arma. Cada nave, cada estación, cada persona que puede sostener una herramienta. Imágenes pasaron rápidamente por la pantalla, granjeros modificando su equipo para convertirlo en armas, maestros aprendiendo a pilotar naves de combate, médicos equipando estaciones médicas con explosivos. El almirante Caín cree que está luchando contra una fuerza militar. No entiende que está luchando contra una especie entera que preferiría morir antes que someterse. La voz de Ket se elevó con pasión. ¿Ven el patrón? Los humanos no ganan guerras. Hacen que las guerras sean tan caras que sus enemigos dejan de luchar. Convierten cada batalla en una pregunta. ¿Cuánta de tu gente estás dispuesto a perder por la victoria? El holograma mostró cifras de bajas de la guerra bortiana. Cientos de miles de soldados muertos, naves destruidas, economías en ruinas. Perdimos más gente luchando contra 50.000 humanos de la que habíamos perdido en el siglo anterior de conquistas. Y los humanos apenas estaban comenzando. Un delegado de cristal brilló nerviosamente. ¿Qué sugiere que hagamos, embajador? Manténganse alejados de ellos, dijo Ket con firmeza. No comercien con ellos. No hablen con ellos. Ni siquiera los miren mal. Los humanos no son como nosotros. No siguen las reglas normales de la guerra y la paz. La pantalla mostró un mapa de la galaxia con el espacio humano marcado en rojo. Cuando nosotros luchamos, luchamos hasta que no podemos ganar. Entonces nos rendimos y esperamos piedad. Cuando los humanos luchan, luchan hasta que nosotros tampoco podemos ganar. No dan piedad porque no la piden. La voz de Ket bajó a casi un susurro. Hace 50 años, el almirante Vex me hizo una pregunta que todavía me persigue. Dijo, ¿cómo derrotas a un enemigo que ve la destrucción mutua como una victoria? El embajador levantó la vista hacia los delegados reunidos. La respuesta es simple. No lo haces. Los dejas en paz y esperas que ellos también te dejen en paz. De repente, las alarmas comenzaron a sonar por toda la estación. Transmisiones de emergencia llenaron el aire. La segunda flota zelandesa se había enfrentado a las fuerzas humanas en la frontera. Los primeros informes mostraban grandes pérdidas zelandesas. Ket observó los feeds de noticias con ojos cansados. Y así comienza de nuevo, dijo en voz baja. Otra especie aprenderá lo que nosotros aprendimos. Otra civilización descubrirá que los humanos no luchan para ganar. Se giró para encarar al consejo por última vez. Les he dado mi advertencia. Les he dicho la verdad sobre la humanidad. Si escuchan o no, es su elección. El holograma mostró la nave insignia del almirante Caín explotando mientras un carguero humano la embestía. Ambas naves muriendo juntas. Pero recuerden esto, dijo Ket mientras caminaba hacia la salida. Cuando los zelandeses vengan a ustedes en un año o dos, destrozados y derrotados, preguntando cómo hacer las paces con un enemigo que no negocia, hizo una pausa en la puerta. Recuerden que intenté advertirles. Recuerden que los humanos no dan últimas oportunidades, porque nunca las piden. El salón estalló en caos mientras llegaban más informes. Otra flota zelandesa destruida. Otra colonia humana en llamas. Otra guerra que terminaría con un bando aprendiendo que algunos enemigos no pueden ser derrotados. Solo sobrevividos. Ket abandonó la cámara sabiendo que sus palabras serían olvidadas hasta que fuera demasiado tarde. En algún lugar del espacio, los humanos morían con sonrisas en sus rostros, llevándose a sus enemigos con ellos a la oscuridad. El ciclo continuaría hasta que cada especie en la galaxia aprendiera la misma lección.
Nunca ataques a los humanos, porque nunca te darán una última oportunidad.